Sí, al final no hay guías clínicas claras del tratamiento, pero es verdad que tenemos muchos fármacos diferentes que podemos intentar utilizar y en función pues, de lo que presente cada paciente individualmente, ¿no? Dependiendo también de los efectos secundarios que le pueda producir, pues elegimos uno u otro. Y es muy importante también pues, descartar las causas subyacentes de los síntomas psicoconductuales, porque al final ayuda a dirigir el tratamiento adecuado, ¿no? Porque muchos de estos pacientes, cuando tienen cuadros de agresividad, pues a veces que tienen una infección urinaria y ahí pues hay que descartarlo porque el tratamiento sería completamente diferente. Luego hay que abordar también los problemas con los cuidadores, los problemas ambientales y cuando tienen cuadros de psicosis, pues también. Y a menudo se les receta muchos psicofármacos a los pacientes con deterioro cognitivo, pero al final la evidencia demuestra un tamaño del efecto moderado. Y los antipsicóticos, pues al final son los más utilizados, pero existen muchísimos, no solo la quetiapina, entonces que se pueden utilizar. Pero hay que tener en cuenta que al final estos fármacos están asociados a riesgos significativos, fundamentalmente eventos cardiovasculares, ¿no? Y existe un warning de la FDA que eso es lo que nos transmiten. Al final la agitación y la agresividad puede ser aislada o también estar derivada de cuadros depresivos o cuadros de apatía e incluso de psicosis. Y eso es lo que tenemos que valorar a la hora de tratar al paciente. Y también tendríamos que tener en cuenta pues, los grados de desinhibición, sobre todo en problemas frontales, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las causas, la etiología? Pues se cree que hay una neurodegeneración que afecta tanto a los circuitos cerebrales y también afecta a la vulnerabilidad de cada paciente individualmente. Y no solo de cada paciente, sino también hay que tener en cuenta los factores de los cuidadores y los factores ambientales, ¿vale? Para hacer un tratamiento conjunto y no solo el farmacológico al paciente. Y en el paciente lo más importante pues, también es ver pues, qué antecedentes personales tiene, qué otras enfermedades somáticas tiene, cuál era su capacidad cognitiva previa, la capacidad de resiliencia previa, antecedentes psiquiátricos que pudieran tener, pues si, aunque tiene una demencia, pues si tiene un trastorno bipolar, pues no es lo mismo, no se puede poner, por ejemplo, un ISRS o cualquier fármaco parecido, ¿no? En la fisiopatología en la agresividad y en la agitación, pues la verdad que no se conoce, se cree que tiene una base muy compleja y involucra múltiples sistemas neuroquímicos y regiones cerebrales. Entonces, lo que se hipotetiza es que existe una disfunción en el sistema dopaminérgico con un desequilibrio, con una hiperactividad en determinadas áreas cerebrales, fundamentalmente mesolímbica, como pudiera ser en la psicosis, en un cuadro de manía, y puede contribuir a estos síntomas. Junto a ello habría una alteración en los sistemas serotoninérgicos y la reducción a nivel serotoninérgico en la corteza prefrontal pues puede conducir a tener esos episodios de impulsividad y de agresividad. También se cree que está implicado el sistema GABAérgico, facilitando respuestas agresivas y un estado de hiperexcitación cerebral. Un componente inflamatorio importante que empeoraría el estado del deterioro cognitivo con la neuroinflamación y el estrés oxidativo, y alteraciones en la conectividad cerebral. ¿Vale? Que pues el deterioro de la conectividad, sobre todo en corteza prefrontal y en el sistema límbico, puede reducir nuestra propia capacidad de resiliencia, que es la capacidad de regular emociones y comportamientos. Al final, la mejor evidencia para los síntomas conductuales, como resumen, serían los antipsicóticos, pero como os decía, pues el tamaño del efecto es muy moderado, teniendo entre 0,13 y 0,16, es bajísimo. Y que hay que tener en cuenta, como os decía, los beneficios que deben superar a los riesgos de los eventos adversos que puedan llegar a tener. Pues hace unos años se realizó un algoritmo en la Universidad de Harvard que dividió diferentes escenarios, ¿no? Ponía unos muy urgentes, los urgentes y los no tan urgentes para utilizar determinado tipo de fármacos. Entonces, en un episodio de mucha urgencia, donde no se podría utilizar medicación oral porque tiene mucho nivel de agresividad, porque no acepta la toma de medicación, lo que se recomienda es utilizar tratamiento intramuscular. El tratamiento intramuscular que recomiendan es el aripiprazol, pero como no existe en muchas unidades, dicen que como segunda alternativa sería la olanzapina. El aripiprazol tiene que ser el de liberación inmediata, ¿vale? Porque hay otro de liberación prolongada que ese no se podría utilizar, que eso dura 3 semanas, un mes. Entonces, recomiendan una olanzapina, una dosis de 10 miligramos. Si no hubiera respuesta, con una segunda o una tercera dosis de olanzapina tendrían que utilizar haloperidol. Si aún así ven que no consiguen parar el grado de agresividad,
lo que se utiliza son las benzodiazepinas, a pesar del riesgo de evento paradójico que pueda tener, de un efecto paradójico que puede tener en los casos de deterioro cognitivo. Y luego ya, una vez accedido un poco el cuadro de tanta agresividad, se tendría que utilizar pues, el algoritmo de las situaciones urgentes, no muy urgentes. ¿Qué utilizaríamos en las situaciones urgentes donde el paciente sí que acepta una medicación oral, a pesar de su estado de inquietud y agresividad? Pues lo que más se utiliza son los receptores, los antipsicóticos atípicos. Lo ideal sería utilizar aripiprazol hasta una máxima dosis de 15 miligramos. Si consideran que la respuesta es inadecuada, el siguiente paso sería la risperidona, hasta una dosis de 2 miligramos. La prazosina aquí no se utiliza. Si ven que con risperdal hasta 2 miligramos no es efectivo y existe un alto grado de agitación, me ha llamado la atención, porque yo esto no lo sabía, que utilizan el TEC como última alternativa. Es verdad que han salido muchos más fármacos antipsicóticos que luego os contaré que no salen porque en el algoritmo de Harvard porque son nuevos y no estaban suficientemente utilizados. Y cuando no es urgente, lo que se recomienda es disminuir todo lo que se pueda, todas las medicaciones anticolinérgicas que pueda tener, que se considera muy importante que descansen bien, ¿vale? Porque existe muchísimo aumento de la vulnerabilidad emocional si el paciente no realiza un descanso adecuado. Y uno de los fármacos más utilizados sería la trazodona, medio comprimido de trazodona e intentar que descanse. Si no, el siguiente nodo que dicen es que usemos donepezil o memantina. Si todo eso no funciona, se utilizaría un ISRS a bajas dosis como citalopram o sertralina, intentando disminuir esa disminución serotoninérgica que existe a nivel de corteza prefrontal. Hay que tener en cuenta que si usamos citalopram en mayores de 70 años hay que hacer un electrocardiograma y revisar bien el intervalo QT porque lo alarga en pacientes mayores de 70. Y el más cardioseguro dentro de los ISRS en pacientes con deterioro sería la sertralina. ¿Vale? Y la máxima dosis que se puede utilizar es 200 miligramos. Que todo eso no funciona, probaríamos los antipsicóticos de segunda generación como primera pauta, y si los antipsicóticos de segunda generación no funcionan, se probarían los de primera, y si no, se intentarían los estabilizadores del ánimo, ya carbamazepina o incluso valproato. Aunque sí que el número necesario para dañar de estos fármacos es muy bajo, con lo cual se recomienda no utilizarlo. Por hacer un breve repaso de los antipsicóticos, porque conozcáis todo el arsenal que tenemos a nuestro alcance, al final los antipsicóticos tienen esa eficacia antipsicótica cuando consiguen ocupar el receptor D2 entre el 60 y el 80%, salvo la clozapina y la olanzapina, que tiene una afinidad mucho menor y podría conseguirlo con dosis menores, sin llegar a ocupar todo ese porcentaje del D2. Los antipsicóticos de primera generación, los clásicos, presentan una eficacia terapéutica muy parecida, pero sí que cambian mucho, existe una gran variabilidad en la respuesta individual de cada fármaco y en la respuesta a los efectos secundarios. Hay que tener en cuenta que un porcentaje del 72% de ocupación se relaciona con mucha hiperprolactinemia en estos pacientes y un 80% con los síntomas extrapiramidales. Y ya no se consideran tanto de elección al principio, al haber sido superados por los atípicos, pero es verdad que se sigue utilizando mucho porque son muy efectivos. Sobre todo no se quieren utilizar por el efecto en los síntomas más a largo plazo. En situaciones de urgencia, pues es verdad que el haloperidol se utiliza mucho, pero son más efectivos, generan más síntomas negativos y cognitivos que otros psicofármacos, porque no tienen una unión tan pronunciada a los 5-HT2, a los receptores 5-HT2. Esto sería la eficacia antipsicótica en la vía mesolímbica, que es la que se cree que está alterada en este tipo de pacientes. Y los clasificamos en función de la potencia y en función de la estructura química del fármaco. En función de la potencia se distinguen de baja potencia y de alta potencia. Los de baja potencia serían los que tienen dosis en torno a unos 50 miligramos, la clorpromacina, la levomepronacina, que son muy utilizados. Son mucho más sedantes, producen mayor aumento ponderal porque dan más sensación de hambre, son más cardiotóxicos, hay que vigilar mucho el intervalo QT. Son hipotensores, son hipoleptogénicos y producen más efectos a nivel sexual. Y los de alta potencia, que son los que requieren poquita dosis farmacológica, como el haloperidol, producen más síntomas extrapiramidales
y menos sedativos. En función de su estructura química, pues se clasifican, los más conocidos es la levomepromacina, que es el Sinogan, el zucoplentisol, que es el clopixol, la clotiapina se utiliza bastante, que es la etumina, el haloperidol, el epimocide, y la sulpirida y el tiapride, que son especiales y a veces se consideran como fármacos atípicos. ¿Cuál es la farmacocinética de estos fármacos? Pues tienen muy buena absorción oral y aumenta con la formulación en gotas. En la mayoría de ellos existe formulación en gotas que facilita la toma por parte de los pacientes. Incluso en pacientes que les dificulta, pues se le echa en zumo y lo suelen tomar bastante bien. Aumenta 1/3 la toma, la absorción cuando está en gotas. Hay que tener en cuenta que reducen su absorción el humo del tabaco, el café, los antiácidos y toda la comida en general. La concentración máxima cuando se toma por vía oral se alcanza a las 1 o 4 horas y cuando es una vía intramuscular 30 a 60 minutos. Si es intravenosa, menos. Y se alcanzan concentraciones estables pues en unos 3-5 días. Tiene una vida media aproximada de 24 horas, se tiende a utilizar solo una vez al día, pero al final, como les puede producir más efecto sedativo, pues a veces lo que se hace es darla en 3 tomas. Y presenta una alta unión a proteínas plasmáticas, lo cual hay que tener en cuenta porque si el paciente está malnutrido y con pocas proteínas, pues es difícil que vayan a poder hacer su efecto. Y en insuficiencia hepática. En insuficiencia hepática porque la mayoría necesitan paso hepático para poder funcionar. Esto sería una tabla de resumen de todos los fármacos, los antipsicóticos típicos que tenemos y la dosis equivalente de cada uno. Han puesto de base la clorpromacina, que es 100 miligramos, y a raíz de eso, ¿cuál es la dosis equivalente? Pues, por ejemplo, en el haloperidol sería 2 miligramos, que son 20 gotas. ¿Vale? Y la diferencia que hay, pues en los que decíamos antes, en los de baja potencia, que son muy sedativos, y los de alta potencia, que son mucho menos sedativos, pero producen más sintomatología extrapiramidal. Salvo, por ejemplo, el ciclopentisol es como... produce también mucha sintomatología extrapiramidal, pero también es muy sedativo. Entonces, a veces se utiliza en casos muy, muy concretos para sedar rápidamente al paciente. Porque el haloperidol, por ejemplo, no es nada sedativo. A veces hay que utilizar otro tipo de fármacos, ya sea benzodiazepinas o fármacos similares. Los atípicos, pues la novedad que tienen los atípicos es que tienen una unión muy potente, bloquean los receptores serotoninérgicos 5-HT2A, incluso algunos mucho más potente que el D2. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que tienen menor riesgo de síntomas extrapiramidales, incluida la discinesia tardía, menor riesgo de hiperprolactinemia y un mejor control de los síntomas negativos. Vale. Y tienen mayores efectos, el problema es que tienen muchos mayores efectos a nivel metabólico. Y algunos de ellos tienen también un efecto agonista, 5-HT1A, que eso hace que tengan un efecto antidepresivo bastante potente. Y esos son la lurasidona y la cariprazina, el aripiprazol, el amisulpiride a dosis bajas y algunas pinas como la quetiapina y la clozapina. Y cada antipsicótico atípico pues tiene un perfil receptorial diferente que tenemos que conocer para poder utilizarlo de una manera adecuada y personalizada al paciente. Y ninguno de ellos es idéntico. Eso sería todo el perfil receptorial de los antipsicóticos, cada uno con sus peculiaridades. Estos son todos los fármacos que tenemos, que es la clozapina, el Lepones, que donde más se utiliza son en demencia por cuerpos de Lewy y en Parkinson. La risperidona, la onaciapina, la quetiapina, que eso los conocéis, la cipraxidona, que tiene muchísimo riesgo cardiovascular, entonces hay que tener cuidado con ella. El aripiprazol, que es un agonista parcial sobre ambos receptores, y el brexpiprazol, que acaba de ser comercializado en España, aunque lleva muchos años en Estados Unidos y unos 5 años en Europa, que es una nueva promesa farmacológica porque es muy parecido al aripiprazol, muy, muy parecido, pero evita el riesgo de efecto secundario más común del aripiprazol, que es la catisia, que lo soportan menos los pacientes, y podría ser una alternativa de tratamiento. La paliperidona y la senapina, que es el Sicres, que el problema que tenemos con la senapina viene muy bien porque tiene una absorción sublingual y es el único antipsicótico que tiene una absorción sublingual, pero el problema es que tiene que estar con unos 15-20 minutos sin comer ni beber nada y sabe mal, entonces hay muchos pacientes que no lo toleran.
Y otros dos que os decía que son mucho más recientes, que serían la lurasidona, que es la Atuda, y la caripracina, que se llama Reagila, que son como nuevas promesas de los antipsicóticos que producen mucho menos efectos a nivel cognitivo y son más potentes a nivel de los receptores serotoninérgicos. Pero todavía están en procesos de ensayos para valorar su eficacia en deterioro cognitivo. Tener en cuenta que si usáis la clozapina es importante, tiene que estar 18 semanas haciéndose analíticas semanales para valorar el riesgo que tiene de granulocitosis, ¿vale? Hay que contarlo, hacer un seguimiento de los neutrófilos del paciente. Y todos estos fármacos, muchos de ellos tienen cierta acción anticolinérgica, entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora porque podría incluso empeorar al paciente. Como os decía, la característica es que tiene mayor afinidad 5-HT2A, incluso más que sobre D2. De hecho, la clozapina tiene 9/1 frente a los receptores dopaminérgicos. Y además tiene una disociación rápida del receptor D2. Es que como que lo golpea y se va. Y hace que tengan menos efectos secundarios por ese sentido. El aripiprazol y el brexpiprazol a veces se consideran antipsicóticos de tercera generación, al ser agonistas parciales de D2, y actuar más como un estabilizador dopaminérgico. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, ponemos una risperidona, ahí no tenemos que hacer un cambio paulatino porque podemos producir todo lo contrario. En lugar de ayudar al paciente, podemos producir que empeore el cuadro de agitación. Tienen más selectividad sobre la vía mesolímbica y producen menos dificultades de hiperprolactinemia y otro tipo de efectos secundarios como los extrapiramidales. Esto sería todo el perfil receptorial de todos estos fármacos. A destacar el nuevo afinidad de la caripracina con el receptor D3, que se considera que no afecta nada a nivel cognitivo, incluso mejora la capacidad cognitiva de los pacientes. Y un poco y entre los más famosos, la olanzapina, ¿no? Y la clozapina, que sí que hay que tener en cuenta que a veces funcionan muy bien a nivel del receptor D2, pero es verdad que tienen cierta acción anticolinérgica, entonces también podremos empeorar en otro sentido. Y luego la olanzapina da muchísima sensación de hambre y podría producir episodios de atracones, aumento de ganancia de peso y que empeorara la situación del paciente. O sea, en momentos agudos viene muy bien, en momentos más crónicos pues quizás hay que intentar utilizar otros fármacos con otro perfil receptorial. Los efectos secundarios, como, pues así por ponerlo en resumen, lo más importante, pues la sedación hay que tenerla en cuenta de cara a que estos pacientes, una alta sedación por la noche le puede producir alto riesgo de caída, así que empeoremos el proceso del paciente. La hipotensión también es importante, la taquicardia de cara a que hay que hacer electrocardiogramas de repetición, el aumento de peso, como os decía, y el aumento de prolactina, que en los antipsicóticos atípicos es más raro. El más parecido a los típicos es la risperidona y es con el que más habría que tener cuidado. Entonces, por resumir, la risperidona es el único aprobado para la agitación y la agresividad. Los estudios han mostrado una reducción moderada de estos síntomas en comparación con placebo, aunque su uso prolongado incrementa el riesgo de los eventos cerebrovasculares. La olanzapina puede reducir la agitación, las alucinaciones, los delirios, pero está asociada a un mayor riesgo de ganancia de peso y a sedación. La quetiapina es muy utilizada, pues la psicosis en demencia por cuerpos de Levy, ya que tiene menos riesgo de inducir síntomas extrapiramidales, pero es verdad que produce bastante sedación y puede llegar a producir eventos adversos como las caídas, como os transmitía, y a veces no es suficiente, se necesita una dosis muy alta para poder tener esa eficacia antipsicótica. Pues a veces hay que llegar a dosis de 300 y el paciente no lo tolera a nivel de la hipotensión que le produce. El haloperidol es muy eficaz para la agitación severa en casos agudos, pero conlleva alto riesgo de efectos extrapiramidales. El aripiprazol, que se ha investigado su uso en la demencia por su mecanismo de acción parcial sobre estos receptores dopaminérgicos, que disminuye el riesgo de efectos extrapiramidales, puede mejorar la agitación y los síntomas psicóticos con menor riesgo de sedación. Hay que tener cuidado fundamentalmente con la catisia, porque a veces es muy poco tolerable. El brexpiprazol, que es similar, con mejor perfil de tolerabilidad y menor incidencia de efectos adversos motores. Y se está estudiando en pacientes con Alzheimer con resultados positivos en la reducción de la agitación. La levomepromacina, que es un antipsicótico típico, una fuerte acción sedante, es el Sinovan, se utiliza en casos de agitación severa en una demencia avanzada
y que su uso está limitado por el perfil de efectos adversos, incluyendo la hipotensión y la somnolencia excesiva. La paliperidona se utiliza fundamentalmente, es el metabolito activo de la risperidona, se utiliza si hay fundamentalmente algún fármaco que inhiba el metabolismo del resto de fármacos. Por ejemplo, en pacientes con VIH es la que más se utiliza porque no interacciona. La lurasidona es la TUDA, que presenta un perfil de seguridad favorable en términos metabólicos, extrapiramidales y a nivel cognitivo, pero aún está en estudio y fundamentalmente ha sido evaluado más en trastornos afectivos y psicosis con buenos resultados, pero no tanto en pacientes con demencia. Y la cariprazina, que tiene esa acción parcial sobre esos receptores D3 y D2, lo que puede ofrecer ventajas pues, de cara a la regulación de la condición y la estabilidad emocional de los pacientes. Y sugieren los estudios preliminares que se están haciendo que tiene un menor riesgo de sedación y efectos extrapiramidales. Como os decía, existe la advertencia de la FDA que los pacientes con un deterioro cognitivo y a partir de determinada edad que son tratados con antipsicóticos tienen un mayor índice de mortalidad. Las causas de la muerte serían las arritmias fundamentalmente por aumento del QT, accidentes cerebrovasculares y neumonías aspirativas. Y junto a esto, que causa más la muerte, existen otros efectos adversos importantes que serían los efectos extrapiramidales, los efectos sobre la condición que la podrían empeorar, la sedación que le produce y el riesgo de caídas. Como os decía antes, el número de personas a tratar que producen daño es muy pequeño en los antipsicóticos. Se considera que hay que tratar 28 pacientes para producir un daño, en la quetiapina unos 50 pacientes y en el valproico es muy bajo, llega a ser de 13 personas para producir un daño, el número necesario para dañar al paciente. En esta diapositiva, pues, lo que muestra es un gráfico de la supervivencia de los pacientes cuando están tratados con determinados fármacos y se ve que cuando existen diferentes combinaciones de antipsicóticos o con los antipsicóticos típicos, la supervivencia es menor. Sería un poco parecido, que con el que menor probabilidad de supervivencia es el de menor probabilidad de supervivencia es haloperidol, que sería el más dañino. Y una parte serían las medidas farmacológicas con los antipsicóticos, que son más típicos, y luego hay unas medidas no farmacológicas que os comunicaba al principio, ¿no? Que hay que considerar otras posibles etiologías de ese grado de agitación y agresividad del paciente y que hay que hacer un abordaje familiar y hay que incluir a los cuidadores en el proceso. ¿Cuáles serían esas medidas no farmacológicas? Pues por un lado hay que valorar un enfoque ambiental donde se reduzcan los ruidos y las distracciones que pudieran aumentar. El aumento de estímulos puede generar mayor grado de agitación en el paciente. Mejorar la iluminación para evitar sombras que puedan generar confusión, ¿no? Que puedan llevar a interpretaciones paranoides. Crear una rutina estructurada y predecible. Las intervenciones conductuales serían pues, identificar y evitar todos los factores desencadenantes con los picos de agresividad, uso de técnicas de distracción como música, arte o terapias de reminiscencia y aplicación de estrategias más cognitivo-conductuales de refuerzo positivo. Las terapias cognitivas serían las de reminiscencias, usar fotografías, recuerdos de familiares, la estimulación multisensorial, aromaterapia, masajes, muñecos terapéuticos. Utilizar la terapia ocupacional para mantener la funcionalidad y reducir la frustración. Las intervenciones psicosociales son fundamentales de los cuidadores, realizar grupos de terapia para que tengan estrategias de comunicación efectiva, técnicas de validación emocional para evitar las confrontaciones y el apoyo para evitar el desgaste emocional que existe en el cuidado, la sobrecarga de los cuidadores. Y fundamental, como en la mayoría de las enfermedades, el ejercicio y la actividad física, que realicen paseos supervisados para liberar la energía acumulada y las actividades como yoga o tai chi adaptado y ejercicios de relajación para reducir la ansiedad. Vale, y con esto, pues nada, un resumen final, ¿no? Hay que integrar tanto las medidas farmacológicas como no farmacológicas, flexibilizar el tratamiento en los diferentes niveles asistenciales y el objetivo principal sería pues, evitar la prescripción de fármacos sin evaluar la causa subyacente, que conocemos que pues, a veces es imprescindible utilizarlos, pero saber el riesgo que existen de usar los mismos.